Recomendaciones para rezar el Santo Rosario con más plenitud. Cómo vivir el Santo Rosario en cada uno de los momentos del mismo. Así pues, empezamos con el enunciado del misterio. Enunciar el misterio y tener tal vez la oportunidad de contemplar al mismo tiempo una imagen que lo represente es como abrir un escenario en el cual concentrar la atención. Las palabras conducen la imaginación y el espíritu a aquel determinado episodio o momento de la vida de Cristo. En la espiritualidad que se ha desarrollado en la Iglesia, tanto a través de la veneración de imágenes que enriquecen muchas devociones con elementos sensibles, como también del método propuesto por San Ignacio de Loyola en los ejercicios espirituales, se ha recurrido al elemento visual e imaginativo, considerándolo de gran ayuda para favorecer la concentración del espíritu en el misterio. Por lo demás, es una metodología que se corresponde con la lógica misma de la encarnación. Dios ha querido asumir en Jesús rasgos humanos. Por medio de su realidad corpórea, entramos en contacto con su misterio divino. El enunciado de los varios misterios del Santo Rosario se corresponde también con esta exigencia de concreción. Es cierto que no sustituyen al Evangelio, ni tampoco se refieren a todas sus páginas. El Rosario, por tanto, no reemplaza la Lectio Divina, sino que por el contrario, la supone y la promueve. Pero si los misterios considerados en el Rosario, aun con el complemento de los misterios de la luz, se limita a las líneas fundamentales de la vida de Cristo, a partir de ellos, la atención se puede extender fácilmente al resto del Evangelio, sobre todo cuando el Rosario se recita en momentos especiales de prolongado recogimiento. La escucha de la palabra de Dios. Para dar fundamento bíblico y mayor profundidad en la meditación, es útil que el enunciado del misterio siga la proclamación del pasaje bíblico correspondiente, que pueda ser más o menos largo según las circunstancias. En efecto, otras palabras nunca tienen la eficacia de la palabra inspirada. Esta debe ser escuchada con la certeza de que es palabra de Dios, pronunciada para hoy y para mí. Acogida de este modo, la palabra entra en la metodología de la repetición del rosario sin el aburrimiento que produciría la simple reiteración de una información ya conocida. No se trata de recordar una información, sino de dejar hablar a Dios. En alguna ocasión solemne y comunitaria, esta palabra se puede ilustrar con algún breve comentario. El silencio. La escucha y la meditación se alimentan del silencio. Es conveniente que después de anunciar el misterio y proclamar la palabra, esperemos unos momentos antes de iniciar la oración vocal, para fijar la atención sobre el misterio meditado. El redescubrimiento del valor del silencio es uno de los secretos para la práctica de la contemplación y la meditación, uno de los límites de una sociedad tan condicionada por la tecnología y los medios de comunicación social es el silencio, que se hace cada vez más difícil. Así como en la liturgia se recomienda que haya momentos de silencio, en el rezo del rosario es también oportuno hacer una breve pausa después de escuchar la palabra de Dios, concentrando el espíritu en el contenido de un determinado misterio. El Padre Nuestro. Después de haber escuchado la palabra y centrado la atención en el misterio, es natural que el ánimo se eleve hacia el Padre. Jesús, en cada uno de sus misterios, nos lleva siempre al Padre, al cual Él se dirige continuamente, porque descansa en su seno. Él nos quiere introducir en la intimidad del Padre para que digamos con Él: Abba, Padre. En esta relación con el Padre nos hacemos hermanos suyos y entre nosotros, comunicándonos el Espíritu, que es a la vez suyo y del Padre. El Padre Nuestro, puesto como fundamento de la meditación cristológico-mariana, que se desarrolla mediante la repetición del Ave María, hace que la meditación del misterio, aun cuando se tenga en soledad, sea una experiencia eclesial. Las 10 Ave Marías. Este es el elemento más extenso del rosario y que a la vez lo convierte en una oración mariana por excelencia. Pero
Precisamente a la luz del Ave María, bien entendida, es donde se nota con claridad que el carácter mariano no se opone al cristológico, sino que más bien lo subraya y lo exalta. En efecto, la primera parte del Ave María, tomada de las palabras dirigidas a María por el ángel Gabriel y por Santa Isabel, es contemplación adorante del misterio que se realiza en la Virgen de Nazaret. Expresan, por así decir, la admiración del cielo y de la tierra, y en cierto sentido dejan entrever la complacencia de Dios mismo al ver su obra maestra, la encarnación del Hijo de Dios en el seno virginal de María. Repetir el rosario, el Ave María, nos centra a la complacencia de Dios. Es júbilo, asombro, reconocimiento del milagro más grande de la historia. Es el cumplimiento de la profecía de María. Desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada. El centro del Ave María, casi como enganche entre la primera y la segunda parte, es el nombre de Jesús. A veces, en el rezo apresurado, no se percibe este aspecto central y tampoco la relación con el misterio de Cristo que se está contemplando. Pero es precisamente el relieve que se da al nombre de Jesús y a su misterio lo que caracteriza una recitación consciente y fructuosa del rosario. Repetir el nombre de Jesús, el único nombre del cual podemos esperar la salvación, junto con el de su Madre Santísima, y como dejando que ella misma nos lo sugiera, es un modo de asimilación que aspira a hacernos entrar cada vez más profundamente en la vida de Cristo. De la especial relación con Cristo, que hace de María la Madre de Dios, la Theotokos, deriva, además, la fuerza de la súplica con la que nos dirigimos a ella en la segunda parte de la oración, confiando a su materna intercesión nuestra vida y la hora de nuestra muerte. El Gloria. La doxología trinitaria es la meta de la contemplación cristiana. En efecto, Cristo es el camino que nos conduce al Padre en el Espíritu. Si reconocemos este camino hasta el final, nos encontramos continuamente ante el misterio de las tres personas divinas que se han de alabar, adorar y agradecer. Es importante que el Gloria, culmen de la contemplación, sea bien resaltado en el rosario. En el rezo público podría ser cantado, para dar mayor énfasis a esta perspectiva estructural y característica de toda plegaria cristiana. En la medida en que la meditación del misterio haya sido atenta, profunda, fortalecida, de ave en ave, por el amor a Cristo y a María, la glorificación trinitaria en cada decena, en vez de reducirse a una rápida conclusión, adquiere su justo tono contemplativo, como para elevar el espíritu a la altura del paraíso y hacer revivir de algún modo la experiencia del Tabor, anticipación de la contemplación futura. La jaculatoria final. Habitualmente, en el rezo del rosario, después de la doxología trinitaria, sigue una jaculatoria, que varía según las costumbres. Sin quitar valor a tales invocaciones, parece oportuno señalar que la contemplación de los misterios puede expresar mejor toda su fecundidad si se procura que cada misterio concluya con una oración dirigida a alcanzar los frutos específicos de la meditación del misterio. De este modo, el rosario puede expresar con mayor eficacia su relación con la vida cristiana. Lo sugiere una bella oración litúrgica que nos invita a pedir que, meditando los misterios del rosario, lleguemos a imitar lo que contienen y a conseguir lo que prometen. Como ya se hace, dicha oración final puede expresarse en varias formas legítimas. El rosario adquiere así también una fisonomía más adecuada a las diversas tradiciones espirituales y a las distintas comunidades cristianas. En esta perspectiva, es de desear que se difundan, con el debido discernimiento pastoral, las propuestas más significativas, experimentadas tal vez en centros y santuarios marianos que cultivan particularmente la práctica del rosario, de modo que el pueblo de Dios pueda acceder a toda auténtica riqueza espiritual, encontrando así una ayuda para la propia contemplación.